Bien, buenas noches a todos. Damos ahora por iniciada la teórica número 6 de este curso de termodinámica. Y lo que vamos a hacer es un rápido repaso, rápido en la medida de lo posible, de los conceptos que vimos en la clase de ayer, que eran básicamente los pilares de esta teoría que la estamos anunciando ahora, que es la teoría postulatoria de la termodinámica. Permítanme, voy a compartir pantalla. Vamos a ir a nuestra pizarrita. Y ahí estamos. Bueno, a ver, vamos de vuelta a hacer un repaso minucioso de lo que ayer estuvimos hablando, que son justamente el enunciado de los 4 postulados que conforman las bases y los pilares de esta teoría postulatoria. Recuerden, y insisto mucho en esto, de que un postulado es una verdad que no necesita ser demostrada. Es decir, lo enunciamos y decimos, esto es así. Y a partir de esos postulados vamos a construir la teoría termodinámica. Siempre insisto de que no tenemos que perder de vista que lo que estamos queriendo es analizar un sistema termodinámico, o sea, un sistema que intercambia energía en sus distintas formas con su alrededor, que puede ser otro subsistema, o puede ser el alrededor general para conformar la suma de sistema más alrededor igual al universo. Ese es el sistema termodinámico. Y a ese sistema, yo lo que quiero hacer con la teoría termodinámica es poder, partiendo de un estado inicial del sistema, poder predecir cómo va a ser su evolución en la medida que le vayamos liberando vínculos, o sea, que lo dejemos evolucionar. ¿Sí? Para ello, lo primero que hacemos es identificar cómo caracterizo al sistema termodinámico, es decir, con qué variables voy a caracterizar a ese sistema. Que son justamente las variables que van a ir cambiando en la medida que va evolucionando. Esas variables se llaman variables de estado. ¿Está? Ahora, habíamos dicho que para identificar un estado dado, yo tengo que definir definir, digamos, o postular, digamos, cuál es el estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque en un estado de equilibrio es donde uno le puede sacar la foto al sistema. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que en el estado inicial que yo voy a analizar el sistema, las variables de estado que caracterizan ese sistema no van a cambiar. No van a cambiar mientras yo no haga un proceso, mientras no libere restricciones. Lo van a entender rápidamente, creo que lo van a entender, cuando veamos el primer ejemplo en donde vamos a intentar predecir qué pasa con un sistema muy obvio para ustedes, o sea, muy conocido para ustedes, vamos a poder llegar a predecir qué va a ocurrir en su estado final, después que lo dejemos evolucionar, en función de las distintas restricciones que vamos a ir liberando. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí?, es enunciar esos 4 postulados. Y ahora lo vamos a ir explicando. Yo les voy a recordar lo que vimos en la clase de ayer, y después de eso vamos a hacer un resumen de qué significa cada uno de ellos. El primer postulado es justamente aquel en donde definíamos los estados de equilibrio. Recuerden también que nosotros habíamos dicho de que vamos a dar todas estas explicaciones desde el punto de vista, solamente desde un punto de vista didáctico, limitándonos a describir para un sistema simple. ¿Sí? Esos sistemas simples, si ustedes recuerdan, creo que lo tengo por acá, permítanme que les ponga lo que nosotros ayer habíamos marcado. Esos sistemas simples eran estos, ¿sí? Decíamos que un sistema era simple cuando era macroscópicamente homogéneo, es decir, analizando sus variables
macroscópica era homogéneo en todos sus puntos, el sistema simple, isotrópicos, que se comportaba de la misma forma en las distintas direcciones dentro del sistema, no tenía carga eléctrica, eran químicamente inertes, no tenían fenómenos de superficie y ni estaban sometidos a la acción de ningún campo. Eso lo que hacía era dejarme solamente la opción, al definir estos sistemas simples, me dejaban la opción de que esos sistemas podían transferir energía en forma de calor, ¿sí? Podían transferir energía en forma de trabajo, asociado, o sea, pueden transferir en forma de trabajo, pero solamente asociado a la variable de estado llamada volumen. ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo, no tiene carga, ¿sí? No hay fenómeno de superficie, no está sometido a ningún campo. Entonces, estoy acotando a que si hay intercambio en forma de trabajo, lo va a hacer a través de su variable volumen. Es decir, son sistemas de tipo mecánicos. Esto, vuelvo a reiterar, lo hacemos solamente a los efectos didácticos. La generalización es muy sencilla. Si no es un sistema simple y puede trabajar, mejor dicho, si el sistema puede intercambiar energía en forma de trabajo con otras variables, la generalización es muy sencilla. O sea, si de repente yo veo que la longitud de ese sistema cambia, trabajaré con un trabajo o analizaré un trabajo en donde sea del tipo tensión lineal diferencial de longitud, que son las distintas formas de trabajo que puede intercambiar cualquier sistema, ¿sí? Lo mismo es si llego a tener una carga eléctrica, ¿sí? O si llego a tener una variación en el área, o sea, si hay fenómenos de superficie, ¿sí? O si está sometido a un campo magnético, o si, qué sé yo, tengo un fenómeno de polarización en el medio, ¿está? La generalización es sencilla. Nosotros simplemente, para que no complicarle la vida en esto, vamos a analizar los sistemas simples, en donde solamente voy a hablar de que si hay un intercambio de trabajo, se hace a través de un cambio en la variable de estado que se llama volumen. Bueno, dicho esto, volvemos al enunciado del primer postulado, que existen estados particulares que se llaman estados de equilibrio de los sistemas simples que desde un punto de vista macroscópico están caracterizados completamente por energía interna, ¿sí? Por energía interna, por el volumen y el número de moles de los componentes químicos. ¿Está? Caracterizado significa que lo puedo definir al sistema. Si les digo que el sistema está en estado de equilibrio y la energía interna vale tanto, el volumen vale tanto y el número de moles de sus componentes valen tanto cada uno de ellos, ustedes rápidamente pueden identificar ese estado particular del sistema, porque está en equilibrio. Si el sistema no estuviese en equilibrio, yo le digo, la energía interna vale tanto, y ustedes van y lo miran, y se dan con que ya la energía interna no vale eso, porque no estaba en estado de equilibrio, no sé si me entienden. Tengo que asegurarme que cuando yo describo un estado, ese estado sea de equilibrio. Porque si no, no sirve, no lo puedo acotar. ¿Está? Bueno, una vez que enunciamos este postulado, pasamos al postulado número 2, que es el corazón de la termodinámica, ¿sí? En el postulado número 2, lo que hacemos es definir una función matemática. Defino una función matemática que se llama entropía, que está en función de los parámetros extensivos. Esas variables de estado son parámetros extensivos, ¿sí? De cualquier sistema, digamos, cualquier sistema simple, un sistema compuesto es varios sistemas simples, digamos, interrelacionados entre sí, ¿sí? Y que está definido para todos los estados de equilibrio, que tiene la propiedad siguiente, que los valores que toman esos parámetros extensivos en ausencia de ligadura, o sea, cuando yo empiezo a liberar vínculos, van a ser tales los valores de esa variable de estado, van a tomar los valores que hagan que maximicen la función de entropía. ¿Está?
Por supuesto que para cada conjunto de restricción que tengan, ya lo vamos a analizar en el problema, como vamos a ver en el ejemplo, como vamos a ver en un ratito, habrá un valor de entropía. O sea, yo libero el sistema de tal forma que evolucione por este determinado camino. ¿Y cómo hago que evolucione por este determinado camino? Liberando ciertas restricciones. Liberando ciertas ligaduras. Entonces, para esas ligaduras que yo liberé y que lo dejé evolucionar, cuando alcance el estado de equilibrio nuevamente, después que liberé esas ligaduras, los valores que van a tomar las variables de estado van a ser tal que maximicen la función de entropía. Si yo a partir de ese nuevo estado final vuelvo a liberar más restricciones, ¿sí?, y permito que siga evolucionando, la entropía va a tomar otro valor que va a volver a ser el máximo en su estado de equilibrio. ¿Está? Eso es lo que me dice el postulado 2. Crea la función entropía, es una función matemática abstracta, ¿sí? Por eso cuando me preguntaban qué significado físico, por ahora, de acuerdo a esta teoría postulatoria, nosotros no le damos significado físico. Forma parte del tratamiento matemático que le teníamos que dar a los valores de las variables de estado para decir cómo va a ser el estado final después que siga un proceso determinado. Bien, el postulado 3, el tercer postulado, lo que hace es darme las propiedades matemáticas de esa función que yo necesito para hacer ese tratamiento. Entonces, fíjense de que si yo necesito que la entropía sea un máximo de esa variable de estado, la tengo que hacer necesariamente continua y diferenciable. Ahora lo voy a resumir todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Si no puedo aplicar las condiciones matemáticas que me van a garantizar de que la entropía es un máximo. ¿Está? Entonces, tengo que asegurarme a través de un postulado de darle esas propiedades matemáticas a la entropía. Estaría muy mal postular que la entropía tiene que ser un máximo y después yo no pueda asegurarme de que no la puedo diferenciar o en el punto que la estoy estudiando no es continuo, no está definida. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde se me complica. ¿Sí? A ver, dame un segundito. Bueno. A ver. Ahora vamos a hacer después un resumen de todo el conjunto, porque a veces es interesante verlo a los 4 postulados juntos para que tengan una mejor idea. Y el último postulado, tomamos un postulado histórico que se llama postulado de Merz, que lo que me está diciendo es que la entropía vale 0 cuando la derivada parcial de la energía interna respecto de la entropía, manteniendo todo el resto de las variables de estado constantes, es igual a 0. Es decir, eso, ya ahora lo saben, por la clase de ayer, la derivada parcial de la energía interna respecto de la entropía la hemos definido como la temperatura. ¿Sí? Entonces lo que me dice este cuarto postulado es que cuando la temperatura absoluta vale 0, la entropía también vale 0. Me da la condición de partida, me da la condición de contorno, o condición de cierre también. ¿Está? Me dice, en este estado, en estado de referencia, en este estado vale 0. Más allá si después es posible o no alcanzar ese estado. Pero me está diciendo, para esto vale 0. ¿Está? Lo estoy postulando. Bueno. Entonces, ahora sí hago un resumen general de los 4 postulados. Y digo lo siguiente. El primer postulado lo que hace es, definirme el estado de equilibrio. ¿Por qué?
porque yo todo lo que voy a trabajar a partir de ahora en la termodinámica, en la teoría termodinámica, va a ser sobre estados de equilibrio. Y acá vuelvo a repetir la abstracción que decíamos ayer. Yo puedo, achicando el tiempo entre un estado y otro, puedo decirle que un sistema que está evolucionando a lo largo de un proceso, ¿sí?, lo puedo abstraer o lo puedo relacionar diciendo es una sucesión de estados de equilibrio. Dependiendo de la condición del estado que yo estoy analizando, esa suposición mía puede o no ser cierta, ¿sí? De hecho, si un sistema evoluciona de manera muy violenta, o sea, cambia muy rápido, esta suposición me puede llevar a algunos resultados erróneos. Pero en general, si mi sistema le lleva un cierto tiempo bastante grande, por el sistema atraviesa sucesivos estados de equilibrio, suele ser bastante válida para el rango de trabajo que nosotros estamos analizando. Bueno, una vez que hemos definido el estado de equilibrio en el primer postulado, ahora sí viene nuestro segundo postulado, en donde se define la función entropía. Entonces, ¿qué es la función entropía? La función entropía es una función matemática que lo que hace es combinarme las variables de estado. Todavía nosotros no sabemos qué forma tiene esa función, pero yo postulo que existe una función. ¿Está? Entonces, esa función que denominamos entropía, por el segundo postulado, tiene la gran propiedad, que estoy postulando, que se vuelve un máximo en el estado de equilibrio. O sea, ¿qué valores van a tomar las variables de estado de un sistema que ha evolucionado de un estado inicial hacia un estado final? En ese estado final, que vuelve a ser un estado de equilibrio, distinto al primero, ¿qué valores van a tomar? Porque según el primer principio de la termodinámica puede tomar infinitos valores distintos, siempre y cuando me cumpla la condición de que la energía total se mantiene constante. ¿Cuál de todos ellos va a tomar? Va a tomar aquello que haga máxima esta función de entropía. Eso es lo que me dice el segundo postulado. Bien, sigamos. El tercer postulado, para definir esto, o sea, para poder analizar esto, si yo digo que la entropía, esta, va a ser un máximo, ¿qué estoy diciendo desde el punto de vista matemático? Que el diferencial primero de la entropía tiene que ser igual a cero. Esto es una condición matemática. Y el diferencial segundo de entropía tiene que ser menor que cero. ¿Estamos? A ver, para recordarles, supongamos, voy a intentar, esto en el pizarrón es fácil, acá es un poquito más complicado. Supongamos que yo tengo una función de dos variables, nada más. ¿Sí? Que es y como función de x. Y que la función tiene esta forma. ¿Dónde la función y de x es un máximo? Claramente en este punto. Sí, vale, bueno, pero así Ahora, en ese punto, ¿qué condición se cumple? En ese punto se cumple que la derivada de y, perdón, no es parcial, que el diferencial de y respecto de x vale 0. Es decir, lo que estoy diciendo, que en ese punto la tangente tiene que ser horizontal. ¿Está? Esto es matemática pura, análisis matemático. Y si la derivada primera es 0, yo tengo tres opciones. ¿Se acuerdan?
¿sí? Tengo la primera opción es que sea un mínimo. La segunda opción es que sea un máximo. Y la tercera opción es que sea un punto de ensilladura. Cualquiera de estas tres situaciones de ensilladura. Cualquiera de estas tres opciones va a cumplir con la condición matemática que la derivada de y respecto de x sea igual a 0. ¿Cómo yo averiguo cuál de esas tres? Analizando el diferencial segundo. O sea, lo que miro ahora es el diferencial segundo de y respecto de x dos veces, ¿sí? Y veo, si es mayor que 0 ese diferencial, es un mínimo. Si es menor que 0 ese diferencial segundo, es un máximo. Y si es igual a 0, es un punto de ensilladura. ¿Se acuerdan de eso de análisis matemático? A ver, tengo una pregunta en el chat. Podría repetir el segundo postulado. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Estoy definiendo el segundo postulado. En el segundo postulado, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo es definiendo la función entropía, defino la función entropía como una función de las variables de estado, de los parámetros extensivos, que es lo mismo. Que para un sistema simple sería energía interna, volumen y número de moles de sus componentes. La defino. Digo, es una función matemática de las variables de estado, de los parámetros extensivos. ¿Está? Para el sistema simple. Y digo que tiene la propiedad de que es un máximo en el equilibrio. Es un máximo en el equilibrio. En el estado de equilibrio. Ahora, para que yo pueda trabajar con esa propiedad de que es un máximo en el equilibrio, tengo que hacer cumplir estas dos condiciones que están acá arriba. ¿Sí? Esta condición y esta condición. Fíjense de que en el ejemplo que yo le acabo de poner de y de x, uno habla, como es una función monovariable, uno habla de la derivada de y respecto de x igual a 0 y la derivada segunda de y respecto de x dos veces menor que 0 para que sea un máximo. Pero como la función entropía es una función multivariable, tengo que hablar que el diferencial total de entropía sea igual a 0 y que el diferencial segundo de entropía sea menor que 0. Pero esto que está acá, esto es equivalente a esto. Acá es monovariable y acá es multivariable. Y este diferencial segundo que ponemos aquí es este diferencial del segundo que ponemos en una función monovariable. Vayan y agarren un libro de análisis matemático. Bien, sigamos. Para ello, para esto, yo en el tercer postulado me tengo que asegurar que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué hago? Tercer postulado, defino propiedades matemáticas. Matemáticas, las que voy a necesitar. La primera que digo es, la entropía es aditiva. La puedo sumar. Y al decir que es aditiva, lo que estoy diciendo es que es una propiedad extensiva. ¿Estamos? También, y acá van a tener que ir a sus libritos de análisis matemático, estoy diciendo implícitamente, al decir que es aditiva, es que es una función de primer orden. ¿Está? ¿Qué significa que sea una función de primer orden? Que si yo tengo, de vuelta, vuelvo a mi monovariable,
¿sí? Si yo digo de que y como función de x es una función de primer orden, ¿sí? Y es una función de x, si yo multiplico lambda por i, donde lambda es un valor constante, ¿sí? Real, tiene que ser igual a i por lambda x. Eso significa que es aditivo. O sea, dicho de otra forma, si yo, por ejemplo, en este caso, duplico x, estoy duplicando y. ¿Está? Bueno, después, ¿qué más digo? Digo, obviamente, si tengo que aplicar un diferencial en todo el dominio que yo estoy trabajando, en todo el dominio en donde tengo que tener esa función operando, esa función tiene que ser necesariamente continua. ¿Por qué? Repito lo que dije al principio de la clase. Porque si no es continua, corro riesgo de que en el dominio que yo estoy trabajando me aparezca que la función no está definida. Si yo postulo eso, ya me aseguro de que está definida. Recuerden que estoy postulando, hago lo que quiero. Ahora, si no hago un buen uso de estos amplios poderes que uno tiene al postular, si no hago un buen uso de eso, me puedo comer un pufo muy grande. ¿Sí? Che, no digo nada que sea continua. Y entonces encuentro una función que me cumple todas las propiedades, pero justo donde estoy analizando, por donde hago evolucionar el sistema, me doy con que esa función no está definida. Fuimos. Entonces, con esto garantizo eso. Y obviamente tengo que garantizar su diferenciabilidad. Por lo tanto, también digo que es diferenciable. Que puedo aplicar el operador derivada o el operador diferencial. Diferenciable. Al postular ya me aseguro de eso. ¿Sí? Las funciones discretas, ustedes probablemente no hayan visto. ¿Qué son las funciones discretas? Son aquellas funciones matemáticas que están compuestas por una sucesiva serie de números, de valores. No son funciones continuas. En informática se trabaja mucho con funciones que son discretas. Lo que uno hace normalmente para zanjar una situación de esa es buscar un polinomio de aproximación, por ejemplo. ¿Sí? Aplicar algún método para transformar esa sucesión de números que yo tengo en una función discreta para volverla continua. Que es cuando uno, por ejemplo, voy a un laboratorio y saco distintos puntos que voy midiendo a medida que hago evolucionar cualquier cosa, una reacción química o un sistema. Entonces voy midiendo una determinada propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, a medida que voy abriéndole agua de refrigeración a un sistema, a medida que le voy abriendo el caudal de refrigeración del agua que va enfriando el sistema, voy midiendo la temperatura. ¿Sí? Entonces yo puedo graficar caudal de agua o cantidad de agua pasada en función de la temperatura que tengo. Pero voy a tener 10, 12, 15, 100 puntos. Pero no sé qué pasa entre punto y punto. Evidentemente ahí no está, esa función no es una función continua. Entonces, ¿qué hago? Aplico algún método matemático para llevar todos esos puntos a aproximarlo a una función que sea continua. Progresión lineal, un polinomio de aproximación, los polinomios de Lagrange justamente permiten hacer eso. ¿Sí? Ahora, acá lo que yo estoy haciendo es, en el tercer postulado ya digo que es continua. Estoy postulando. Entonces me aseguro que pase eso. Y la cuarta propiedad matemática que le defino en el postulado tiene que ver ya sí con una condición física, que es la que digo que sea monótonamente creciente con la energía interna. Y eso se escribe diciendo que
la derivada parcial de S respecto de U, manteniendo todas las otras variables constantes, tiene que ser mayor que 0. Esa es la primera monotonía. Ahora que ustedes ya saben que esto es el inverso de la temperatura, esto es lo mismo que decir 1 sobre T, ¿sí? Estoy diciendo que tiene que ser mayor que 0, o lo que es lo mismo decir T siempre es mayor que 0. No puedo tener temperaturas negativas. Esto ya me excluye las escalas de temperaturas físicas que alguna vez se dieron, cronológicamente o históricamente, que es la que todavía usamos, que es centígrado y Fahrenheit. Ustedes saben que la escala centígrado o la escala Fahrenheit no pueden utilizarse en termodinámica. ¿Por qué? Porque da valores negativos y no está admitido eso. ¿Está claro? Fíjense que en la termodinámica clásica yo tengo que hacer todo un desarrollo para decir por qué no puedo admitir temperaturas que no sean absolutas, escala de temperaturas que no sean absolutas, en donde hago uso de la extrapolación analizando un gas que responda a la ley de Gay-Lussac y extrapolo. Hay toda una serie de formas que se pueden hacer. Acá directamente lo postulo. Digo, la entropía tiene que ser monótonamente creciente con la energía interna. Por definición, eso significa que la temperatura siempre tiene que ser mayor que 0. Se acabó. Me ahorro todo un problema que la termodinámica clásica tiene que salir a demostrar. ¿Está? Entonces, después de esto, viene el cuarto postulado. El cuarto postulado, simplemente, como les decía hace un rato, me da el punto de partida, me da un valor, porque yo hasta ahora no estoy hablando de valores específicos. El cuarto postulado, o postulado también llamado postulado de Nernst, es el que me dice, a temperatura 0, la entropía vale 0. Me da el valor de referencia. Nada más. Bien. Ahora, a ver, el cuarto postulado es decir, es más o menos que yo le diga, todas las alturas se van a medir respecto del nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la altura vale 0. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo en el postulado de Nernst, o cuarto postulado nuestro. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a analizar las implicancias de esto que hemos hablado. Esperen que se me perdió una cosa. Bueno, a ver, yo estoy diciendo, por el segundo postulado, de que tengo una función matemática, S, que es una función de la energía interna, para los sistemas simples, ¿no? Volumen y número de moles. ¿Está? Esta función matemática toma el nombre de relación fundamental de un sistema, del sistema. En este caso, así como yo la planteé, está en la representación entrópica. ¿Por qué digo esto? Porque ahora van a ver lo que hago. Es lo que hice ayer. Representación entrópica. Bueno, sigo trabajando matemáticamente. Fíjense que es como que me estoy disociando un poquito de la parte física. Digo un poquito porque en realidad no lo estoy haciendo, pero hasta ahora estoy usando todos conceptos matemáticos una vez que definí esa función entropía.
Ahora simplemente lo que hago es despejar la energía interna y que esa pase a ser la variable dependiente. ¿Sí? Despejar la energía interna y que esa pase a ser la variable dependiente. Entonces, sigo teniendo la misma función. Ahora digo U como una función de la entropía, del volumen y del número de moles. ¿Por qué hago esto? Porque sí, lo hago porque quiero empezar a buscar puntos en comunes con la termodinámica clásica. Esa es la razón por la que hago esto, porque es más fácil de entender. Es más fácil de entender la representación energética, que es esta, ya que las ecuaciones son totalmente equivalentes, es la misma. ¿Sí? Esto está en la representación energética. Ustedes me pueden decir, hey, si despejo el volumen, sí, también es válido. Lo que pasa es que, ¿para qué lo voy a hacer? Si no tengo ninguna ecuación del otro lado, del lado de la termodinámica clásica, que use eso. Pero sí tengo la de energía. Energética. Entonces, esto responde a la pregunta que me hicieron original en el chat. ¿Para qué hago? Hago esto simplemente para empezar a buscar puntos en comunes con los conceptos termodinámicos que ya vienen en la teoría clásica. Digamos, tampoco es lógico que me disocie totalmente de las distintas magnitudes que se fueron definiendo en la termodinámica clásica. Bien. Profe, si yo despejo el volumen o el número de moles, ¿también sería la relación fundamental? Absolutamente sí. Con esas mismas variables, ¿no? Con esa misma variable. Yo puedo llegar a despejar y decir, volumen es una función de la entropía, de la energía interna y del número de moles. Y estoy en la representación volumétrica. Solamente de que no me sirve, digamos, para buscar puntos en común con la termodinámica clásica. ¿Está? Ahora bien, haciendo uso de esta representación energética, voy a desarrollar el diferencial total de esa representación, de esa relación fundamental en la representación energética. Un punto más antes de esto, para que les quede claro. Si yo tengo la relación fundamental de un sistema, tengo toda la información termodinámica que necesito. Es decir, con eso puedo resolver cualquier problema de ese sistema. Cualquier problema termodinámico que esté involucrado en ese sistema, si yo llego a conocer la relación fundamental, listo, es un problema matemático, muchachos. Ya está. Buenas noches, Oscar. Sí, bien. ¿Cómo se sabe cuándo llega a esa relación fundamental de un sistema? Ajá, Es que no hay otra variante. los voy a decepcionar. Acá es donde ustedes me van a empezar a reinsultar. En el 99,9% de los casos no voy a conocer la relación fundamental. Y entonces ustedes me dirán, ¿y para qué corno vemos todo esto? ¿Sí? Porque en realidad voy a tener otras salidas para resolver esto. Por ejemplo, se conoce la relación fundamental para los gases monoatómicos. Para los gases diatómicos también han llegado a una relación fundamental. ¿Sí? Pero en la mayoría de los sistemas que nosotros vamos a analizar, esto lamentablemente no lo van a conocer. Hay sistemas, y ya me adelanto al final de la materia, como por ejemplo el vapor de agua, en donde voy a tener una relación fundamental, pero hecha gráfico. Y que se conoce con el nombre de arma Molière. Sumamente útil para los ingenieros. Pero por ahora, sigamos manejándolo con esto. ¿Sí? Bueno, ahora sí, resuelvo el diferencial total de esta función energética. Y digo,
Y acá, de vuelta, esto es digo esto porque siempre me preguntan, ¿por qué hace eso? Porque es un procedimiento de cómo se saca un diferencial total de cualquier función multivariable. Esto es análisis matemático. Diferencial de U tiene que ser igual a la derivada parcial de U respecto de S, manteniendo constante B y N, diferencial de S, más diferencial derivada parcial de U respecto de D, manteniendo S y N constante, diferencial de B, más diferencial de U por la de respecto de N, manteniendo S y B constante, diferencial de N. Y acá nosotros definimos, esta derivada parcial con el nombre de temperatura. Esta derivada parcial, la de energía interna respecto del volumen, para nosotros es menos la presión. Y recuerden que el menos viene solamente por el hecho que estamos utilizando la energía, la convención egoísta de Planck. Y la derivada parcial de la energía interna respecto al número de moles de un componente, dado, vamos a suponer J y J acá, ¿sí?, es lo que se llama potencial químico mu sub J. Que eso, después los ingenieros químicos lo van a ver muy bien cuando estudien la parte de termoquímica, básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Sumo la página. Yo lo que acabo de decir es que el diferencial, siempre estoy hablando de sistema simple, no se olviden, de U es T diferencial de S, ¿sí?, menos P diferencial de B, más mu diferencial de N. Es lo último que había escrito yo acá. ¿Sí? Bueno. Fíjense que esto calor. Energía que se transfiere en forma de calor. Esto es trabajo. Este será trabajo de expansión, este será trabajo químico. Es trabajo. ¿Está? Bueno. Y ahora, Perdón, sí. ese vectorial, ¿Cómo? de vectorial con una flechita ahí arriba. ¿Cuál flechita? Diferencia de trabajo, diferencia de calor. No, estoy cruzando el diferencial para indicar que no es una función de estado. Ah, bien, bien. ¿Está? Bueno, ahora, fíjense que, hay que cambiar de color, temperatura, vuelvo a escribir la definición, derivada de U, parcial de U, respecto a la entropía, manteniendo B y N constante, ¿sí? Fíjense que esto sigue siendo una función T que va a estar en función de las mismas variables, S, B y N. La derivada primera de la relación fundamental va a tener las mismas variables de estado. El solo hecho de derivar no me va a hacer que desaparezcan las otras variables. Entonces, esto también es una función. Y lo mismo puedo decir de menos P. Es derivada de U respecto de B a S y N constante. O sea que
P, hago desaparecer el signo, no importa, es una función también de S, B y N. Y lo mismo puedo decir para el potencial químico. El potencial químico también va a ser una función de S, B y N. Pero estas no es lo mismo que la de arriba. La de arriba es relación fundamental. Acá estoy derivando. Al derivar, yo pierdo información. ¿Por qué pierdo información al derivar? Porque si quiero volver al original, ¿qué pasa cuando derivo? Y primero tengo mi función original, la derivo. Y después quiero reconstruir la original. ¿Qué me aparece? Una constante. Constante. Me aparece una constante. Entonces, en vez de tener mi función original, tengo una familia de funciones originales. ¿Entendés? Entonces perdí información, ya no me sirve. Estas ecuaciones, estas que son la derivada primera de la relación fundamental, toman el nombre de ecuaciones de estado. Van a ver que, conociendo todas las ecuaciones de estado de un sistema, puedo llegar a reconstruir la ecuación diferencial de la relación fundamental. Mientras no integre, no pierdo información. Si tengo todas las ecuaciones de estado. En el momento que hago una integración, sí, porque me aparece la constante integración. Ahora, ya me adelanto un poquitito, para que no estén tan decepcionados con lo que les dije recién respecto de que no van a conseguir tan fácil la relación fundamental. Ahora, sí les puedo decir de que normalmente de un sistema termodinámico que ustedes estudien, lo que van a conseguir son ecuaciones de estado. Vamos a estudiar metodología para encontrar ecuaciones de estado. Entonces, si bien no voy a tener toda la información termodinámica, una ecuación de estado me puede ayudar para resolver en una determinada situación. ¿Cuál situación? Y aquella, por ejemplo, en que el volumen y el número de moles del sistema se mantenga constante. Puedo aplicar una ecuación de estado. O la entropía y el número de moles sea constante. Entonces, de hecho, ¿cuál es la ecuación de estado más famosa y utilizada por todo? ¿La de los gases? No. P por B igual a N, R, T. Esa es una ecuación de estado. Desde ya, yo la miro y le digo, muchachos, con esa ecuación resuelven todos los problemas de gases ideales y ustedes van a estar tentados de decirme sí. Ok, sáquenme el valor de energía interna del gas ideal con esa ecuación. Fueron. ¿Por qué fueron? ¿Por qué es una ecuación de estado? No es la relación fundamental. Sí conozco cuál es la relación fundamental de un gas ideal, pero no se la voy a decir ahora porque se van a perder. Todavía se siguen preguntando para qué sirve todo esto. Eso es lo que me gusta. Que se pregunten, se cuestionen. ¿Para qué corno nos da todo esto? No voy a dormir, no. Deberían tener un poquito de insomnio para esto. Bueno, a ver. Vamos a ir a lo que nos interesa. Vamos a tener esto. Supongamos que tengo este sistema, que es un sistema compuesto por dos sistemas que son simples. ¿Sí? Acá tengo un gas. ¿Sí? Acá adentro tengo un gas. Moléculas del gas. Y acá tengo otro gas.
El conjunto de los dos subsistemas, está claramente aislado. ¿Por qué digo claramente aislado? Porque estoy poniendo una pared que los aísla de los alrededores. Al conjunto de los dos. Es decir, cualquier interacción energética que ocurra entre estos dos subsistemas va a ser entre ellos, no va a ser con el exterior. ¿Está? Bien. Esta pared, que está en el medio, mira, tengo un color lavanda muy interesante. ¿Sí? Esta pared que está acá en el medio tiene esta condición. La que dice acá, al costadito. Es adiabática, es rígida y es impermeable. Es decir, la pared que divide el sistema A del sistema B no me deja pasar calor porque es adiabática. No se mueve, es rígida. Y no me deja pasar ningún componente porque es impermeable. ¿Está? Ese es mi estado inicial de mi sistema. Ahora, piensen en lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo el sistema A, que además, como es mi sistema inicial, yo puedo perfectamente, puedo saber la energía interna de la A inicial, la temperatura inicial, presión, volumen, número de moles, todo lo que quiera. ¿Sí? Porque está en estado de equilibrio. Acá no hay ningún proceso. ¿Cómo sé que está en estado de equilibrio? Porque su variable de estado no cambia. ¿Cuáles son sus variables de estado que no están cambiando? Acá, ahora, sí. Energía interna, volumen y número de moles. ¿Está? No cambian. La miro, la vuelvo a mirar, me voy y regreso en una hora sin haber hecho nada y van a seguir ahí. Con esos valores cada uno. Con un valor de UA, con un valor de volumen y un valor de número de moles. ¿Sí? Y lo mismo en el otro caso. ¿Está claro? Hasta ahí tengo eso nada más. Ahora, yo digo que voy a liberar la... voy a tener que borrar lo que dibujé antes. Déjame un cachitito. Voy a sacar esto y voy a sacar esto. Ahora, lo que yo voy a decir es, voy a liberar la restricción de la pared que dice que la pared es adiabática. Voy a dejar que fluya calor entre un sistema y otro. Esto es algo físico, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es transformar esa pared que era adiabática en una pared diatérmica. Diatérmica. Es decir, que deja pasar el calor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy liberando una ligadura interna. Estoy provocando de que mi sistema sufra un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Según el sentido común de ustedes, que supongo que debe ser abundante, ¿cuál va a ser el estado final del sistema? ¿Cuándo va a parar el proceso? Y cuando estén en equilibrio otros dos, ¿Y cuándo van a estar en equilibrio esos dos? se van a igualar las temperaturas. Se van a igualar las temperaturas. Estoy poniendo en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío. No digo cuál es caliente y cuál es frío. Pero es de esperar de que este sistema alcance su equilibrio, su nuevo equilibrio, ¿sí? Cuando las temperaturas sean iguales. Eso es lo que dice el sentido físico común. Es lo que yo estoy percibiendo a través de mis sentidos. Si pongo un cuerpo caliente
al lado de un cuerpo frío y dejo que fluya calor entre ellos y no se me escape calor para afuera, ¿sí? Ese proceso va a terminar cuando las temperaturas se igualen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, le voy a aplicar la teoría termodinámica a este proceso. Estos postulados que acabamos de ver. Para ello, copio acá el sistemita. Recuerden de que a esta ya no es adiabática. Ven allá en chiquito, lo pongo acá en chiquito. Ahora es diatérmica. Liberé la restricción de adiabaticidad y dejo que fluya calor. ¿Qué hago para aplicar la teoría termodinámica y encontrar el estado de equilibrio? Digo que el sistema A, la función entropía para el sistema A es una función que va a estar en función de UA, VA y NA. Es lo que me dice el segundo postulado. Y la función entropía del sistema B, lo que está en el otro compartimento, es similar, será una función, ¿sí? Pero ahora va a estar en función de B, volumen B y número de moles de B. Si yo diferencio, si lo pongo en forma diferencial a esto, ¿sí? El diferencial, vamos a tomarle el compartimento A, el diferencial de la entropía del sistema A, lo que voy a hacer es diferenciar esto, va a ser igual a 1 sobre TA diferencial de UA, donde 1 sobre TA es derivada de S respecto de U, ¿sí? Y eso es el inverso de la temperatura. Más PA sobre TA, esto háganlo matemáticamente para ver que da PA sobre TA el inverso de derivada de U respecto de B, que habíamos definido con menos la presión. Si yo estoy trabajando con la inversa, yo voy a llegar a que es PA sobre TA, ¿sí? Es un paso matemático nada más. Y cambia el signo, ¿sí? Diferencial de VA más MUA sobre TA diferencial de NA. Esto es para el subsistema A. Para el subsistema B es exactamente igual. Cambio los subíndices nada más. Pero, como mi pared es rígida, esto se me anula. No hay variación de volumen, porque la pared no cambió de lugar. ¿Sí? Y la pared sigue siendo impermeable, por lo tanto no hay variación de número de moles. ¿Estamos? Entonces, la función entropía para cada uno de los subsistemas en su forma diferencial queda de esta forma. Diferencial. Vuelvo al color rojo, espérate, para ser prolijo. La ecuación diferencial de la entropía para el subsistema A en este proceso, en donde yo ya sé que la pared es rígida y es impermeable, me queda como 1 sobre TA diferencial de UA. Y para el subsistema B, el diferencial de entropía del subsistema B, por las mismas razones que usé para el subsistema A, me queda como 1 sobre TB diferencial de energía interna del subsistema B. ¿Está bien? Bueno. Dejo que lo piensen un poquito lo que acabo de escribir. Las temperaturas son iguales, ¿no? Todavía no lo sé, porque tengo metido los diferenciales de energía interna. Todavía eso no lo sé.
Entonces, la función de entropía es aditiva. Ahora sí me voy al sistema completo, a la suma de los dos subsistemas. Entonces, digo que el diferencial de entropía total, ahora, el total, va a ser igual al diferencial de entropía del subsistema A más el diferencial de entropía del subsistema B. Hasta ahí se cumple siempre. Pero, si yo estoy en el estado de equilibrio final, yo puedo asegurar, como sé que la función de entropía total es un máximo, puedo asegurar que esto tiene que ser igual a cero. Hago cumplir la primera condición de que sea un máximo, que el diferencial de entropía sea igual a cero. ¿Por qué puedo decir que el diferencial de entropía total es igual a cero? Porque es mi condición de que la entropía sea un máximo cuando alcanzó el nuevo estado de equilibrio. Estoy aplicando el segundo postulado. Esto lo hago porque ya aplico la condición de equilibrio en el estado final. Eso es lo que me habilita a decir esto es igual a cero, en el estado final. Entonces, si reemplazo, llego a una ecuación que dice que 1 sobre la temperatura A, ahora final. ¿Por qué pongo final? Porque ya apliqué la condición de que tiene que ser igual a cero. Diferencial de UA, estoy reemplazando por lo de arriba, final, si quieren, más 1 sobre TB final, diferencial de V final, tiene que ser igual a cero. Esto significa, lo paso al otro miembro, ¿sí? Que 1 sobre TA final, diferencial de UA final, A, es igual a menos 1 sobre TB, diferencial de V final. Pero ¿qué pasa? Apliquemos ahora la condición de cierre del sistema compuesto. O sea, este sistema está totalmente acá. El sistema recuerden que está totalmente adiabatizado. O sea, todo intercambio de energía en forma de calor, en este caso, ocurre entre los dos subsistemas. No sale nada para afuera. Es un sistema cerrado, el total. ¿Sí? Entonces, por el hecho que es un sistema cerrado, uno puede decir que el diferencial de energía total, que era dQ más dW, ¿tengo calor que sale para afuera? Estoy hablando del sistema completo. No, está diabatizado. Esto vale cero. Y tampoco tengo trabajo que sale para afuera. También vale cero. O sea que digo de que el total también vale cero. Por lo tanto, este DU total, ¿a qué es igual? A DUA más diferencial de V, igual a cero. Por lo tanto, el DUA es igual, o el más DUA, no lo voy a complicar, el DUA es igual a menos el diferencial de V. En cualquier condición, ya sea la inicial o sea la final. Porque en ningún caso durante el proceso entre estos dos sistemas yo saqué la condición de aislar todo el sistema compuesto. Por lo tanto, yo puedo decir que el DUA final es igual al DV final cambiado de signo. Eso implica de que yo puedo simplificar en esta última ecuación, cambio de colorcito, esto con esto. Y desaparece el signo. Por esta condición. Por esta condición. Y llego a la conclusión que 1 sobre TA final tiene que ser igual a 1 sobre TV final.
Entonces, por el hecho de aplicar la teoría termodinámica a un sistema sencillo como este, estoy prediciendo que el estado final de estos dos subsistemas va a ser aquel que haga que sus temperaturas sean iguales. O sea, se demostrado matemáticamente lo que uno... Lo que uno esperaba físicamente. Claro. ¿Repasamos un poquito esto? A ver, yo parto de que tengo un sistema que está totalmente aislado compuesto por dos subsistemas A y B, en donde al aislarlo completamente me aseguro de que no haya transferencias de energía al exterior, más allá de estos dos subsistemas. Estos dos subsistemas originalmente están divididos por una pared que es adiabática, es rígida e impermeable. Y en esa condición yo tengo este estado inicial. Este estado inicial, este y este estado inicial para cada uno de los subsistemas. En un momento dado libero una de las ligaduras internas. Al liberar una de las ligaduras internas, en donde digo, la pared que era diabática, ahora la transformo en diatérmica. Esto sería equivalente a que yo en el medio tenía esa pared con un telgopor machazo ahí en el medio, gordo. O vacío. O vacío, si se quiere. Ojo con el vacío, que hay alguna forma de transferencia de calor en el vacío, ¿no? Pero aíslo térmicamente eso. Saco eso, lo retiro, ¿sí? Y dejo que fluya energía en forma de calor entre ambos subsistemas. Yo acá no dije cuál es el más caliente y cuál es el más frío. Al eliminar la restricción de adiabaticidad, lo que estoy haciendo es permitir que acá haya un intercambio de energía en forma de calor. No sé en qué sentido. Oscar, las presiones van a variar. Eso es otro tema. Sí van a cambiar. No importaría. Sí van a cambiar, no importa, pero mi condición de equilibrio de esto se va a dar cuando las temperaturas finales sean iguales. Entonces, aplico la teoría termodinámica a esto, ¿sí? Y digo, la relación fundamental para el subsistema A es S como una función de UA, BA y NA. Es igual para el subsistema B, ¿sí? Desarrollo el diferencial del subsistema A. Y si bien no está escrito, hago lo mismo para el subsistema B, que es idéntico, solo que cambian los subíndices. Nada más. Como yo sé que no liberé restricciones que me cambien el volumen, ni el número de moles, porque la pared sigue siendo rígida y sigue siendo impermeable, estos dos diferenciales, el del volumen y el del número de moles, desaparecen, son iguales a 0. Porque son diferenciales. El volumen permanece constante, tanto para el subsistema A como para el subsistema B. Y lo mismo para el número de moles del subsistema A que para el número de moles del subsistema B. Como son constantes, su diferencial se hace 0. ¿Está? Entonces, la ecuación diferencial para el subsistema A se me transforma en esto. Y para el subsistema B se me transforma en esto. ¿Sí? Aplico la propiedad de aditividad de la entropía. Sumo los dos diferenciales de cada un subsistema. Y ahí le aplico la condición de que tiene que ser un máximo en el equilibrio. Entonces, sumo los dos y digo, en el equilibrio es igual a 0. En el equilibrio es igual a 0. ¿Por qué? Porque sé que en el equilibrio eso se transforma en un máximo.
¿Por qué? Por el segundo postulado. Reemplazo cada una de estas diferenciales, el dSA y el dSBA, por la expresión que habíamos encontrado, que es 1 sobre TA final. ¿Por qué pongo final acá? Porque ya lo igual a 0. Más 1 sobre TB final, diferencial de V final, es igual a 0. Ahora tengo que ver qué pasa con los diferenciales de energía interna. Como todo el sistema está aislado, ¿sí? No hay cambio en la variación de energía interna total del sistema. No hay cambios en lo que ponemos aquí. Digo que el diferencial de UA final es igual a menos el diferencial de V final. Es decir, lo que cambia uno, lo cambia el otro, pero en distintos signos. De tal forma que la suma final sea igual a 0. Y eso hace de que yo pueda simplificar los diferenciales de UA final y diferencial de V final. O sea, un sistema gana energía y el otro perdió. Uno ganó energía y el otro perdió, de forma tal de que la total no cambió. Conclusión, llego a que las temperaturas de esos subsistemas en el equilibrio final, en el estado final, se igualan. ¿Está claro? Y esta conclusión que yo llegué acá, se conoce con el nombre de criterio de equilibrio térmico. Entonces, ¿cuál es el criterio de equilibrio térmico de un sistema, de dos sistemas simples que interaccionan entre sí? Que sus temperaturas finales sean iguales. A ver el chat, ahí tengo alguna pregunta. Profe, ahí no sería menos P sobre T. No, háganlo, porque ustedes, al pasar de una forma energética a la forma entrópica, van a tener que hacer un cambio de un pasaje de término. El pasaje de término, lo que es menos se va a transformar más. Y acá tengo un error. Discúlpenme, pero acá tengo un error. Ahí me di cuenta ahora. Esto acá, lo que pasa es que como no lo usé, no apareció. Acá es menos. Acá es menos. Era con rojo. La derivada de S respecto de N, la derivada de S, parcial de S respecto de N, es menos mu sobre T. Es un problema matemático. Ahora no lo quiero perder demasiado con eso. Si ustedes hacen los pasajes de término, van a ver que esas definiciones llegan a ese tipo de cosas. Es un lindo ejercicio para que ustedes solo se sienten a ver, partiendo de que de U, a ver dónde está, un poquitito más arriba. Ustedes parten de esta definición, ¿sí? Y quieren llegar a cuánto vale derivada de S respecto de U, manteniendo B y N constante. Esto va a llegar a la conclusión que es 1 sobre T. Esa es la rápida. La otra, esta, usted va a tener derivada de S respecto de V, manteniendo U y N constante. Para llegar a meter acá la presión, ustedes van a ver que pueden, por ejemplo, multiplicar y dividir por el diferencial de U. Si ustedes multiplican por el diferencial de U acá, esto es menos P. ¿Sí? Y derivada de S respecto de U es T. Como lo van a tener que pasar al otro miembro, cambia el signo. ¿Está? Y lo mismo hacen para el mu sobre N. Bueno. Ahora, se la complico un poquito más. Voy a sacar otra restricción adicional.
Ahora voy a decir que mi pared, además de restringir, o mejor dicho, de liberar la condición de adiabaticidad, también voy a sacar la condición de rígida. O sea que voy a transformar esa pared en una pared diatérmica, y además la voy a hacer móvil. Bueno, ¿cómo es el análisis este? Ya habiendo hecho todo el desarrollo anterior, la cosa le va a parecer un poquitito más fácil. Fíjense estas condiciones que implican. Implican que el diferencial de U total es igual a 0, igual que en el ejemplo anterior. ¿Sí? Y el hecho que ahora la haga móvil, o sea, acá yo estoy diciendo con esto que en todo momento dUA es igual a menos dV. ¿Sí? Y la otra, que es más fácil de visualizar, el diferencial de volumen total del sistema completo tampoco cambia. El volumen del sistema completo, A más B, no cambia. ¿Sí? El de volumen completo también es igual a 0. Entonces puedo decir que el diferencial de volumen A es igual a menos el diferencial de volumen B, a lo largo de todo el proceso. O sea, se empieza a mover la pared, porque ahora le saqué el topecito que me la volvía rígida, la hago mover, ¿sí? Y al moverse, lo que cambia de volumen uno de los subsistemas, lo cambia el otro, pero de distintos signos. Lo que uno se expande, el otro se comprime. Y no tengo, la pared sigue siendo impermeable, no tengo cambio de número de moles. Entonces, ahora digo, el subsistema A, ¿cómo es? La entropía del subsistema A es una función de la energía interna y del volumen. Ya no pongo número de moles porque sé que no cambia. ¿Sí? Para no llenarle esto de formularía. Ya voy simplificando las cosas que quiero simplificar. Y la del subsistema B será una función de V y del volumen B. Su forma diferencial, al igual que, por las mismas razones que vimos en el ejemplo pasado, esto será 1 sobre TA, diferencial de energía interna A. Yo tengo miedo de que mi energía interna se parezca al volumen. ¿Sí? Eso por lo feo de mi letra. ¿Sí? Más PA sobre TA, diferencial del volumen A, esto que acabo de escribir, todo esto que acabo de escribir, es diferencial de la entropía del sistema A. ¿Sí? Y como ya le meto la aditividad, no pongo ya el subsistema B, 1 sobre TB, ¿sí? Diferencial de V más PP, perdón. Me quedó un... Más PB sobre TV, diferencial de volumen V, le aplico la condición de equilibrio final. Es decir, a esto que estoy sumando, ahora lo igualo a 0. Porque digo, alcanzó el nuevo estado de equilibrio en esta situación. ¿Sí? Y agrupo, hago paso matemático. Agrupo de forma tal, fíjense, haciendo cumplir estas condiciones, que están acá arriba, ¿sí? Reemplazo, donde dice dV, pongo menos dV, menos dUA, perdón. Esto es igual a menos diferencial de UA, por lo que está acá arriba.
Y dB es igual a menos dBA. Y hago el agrupamiento. Entonces digo, esto háganlo ustedes tranquilos, estudiando, se van a dar cuenta, que 1 sobre TA menos 1 sobre TB multiplicado por DUA más paréntesis PA sobre TA menos PB sobre TB, todo esto multiplicado por el diferencial de VA, ¿está? Sigue siendo igual a 0, ya estoy en el equilibrio. Ya todo esto son valores finales. Ahora, fíjense, ¿el diferencial de UA vale 0? No. ¿El diferencial de BA vale 0? No. Cambió tanto la energía interna del subsistema A y también cambió el volumen del subsistema A. Si esto es igual a 0, es porque lo que está entre paréntesis es igual a 0. Eso está implicando que esto es igual a 0. ¿Se entendió eso? Porque DUA no vale 0. Y DBA, el diferencial de volumen del subsistema A, tampoco vale 0. Entonces, si esos dos estoy seguro que no vale 0, lo que está entre paréntesis tiene que valer 0 para que se cumpla la igualdad esta. O sea, quiere decir que se iguala la presión y la temperatura. Exactamente. De aquí concluyo de que en esta situación en donde liberé 2 ligaduras, digo de que 1 sobre TA, final, si quieren, es igual a 1 sobre TB final. Y la presión sobre la temperatura es igual, finales, es igual a la presión B sobre la temperatura final. Como las temperaturas son iguales, las presiones también son iguales. Y esto es el criterio, esto es lo que se conoce con el criterio de equilibrio mecánico. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque ustedes me pueden decir, ¿por qué liberó 2? ¿Por qué no hemos analizado cómo evoluciona este sistema simplemente liberando la condición de rigidez, no la de diabaticidad? ¿Por qué dice que la pared, además de ser móvil, también sea diatérmica? Bueno, la razón es porque un análisis de criterios de equilibrio móvil con paredes adiabáticas es muy complejo, no muy, es complejo, porque ¿qué pasa? Si yo solamente libero la condición de rigidez, que pasa a ser una pared móvil, pero no dejo que fluya calor, si no tengo rozamiento en la pared que se va moviendo, ¿sí? Voy a entrar en una oscilación permanente. ¿Por qué? Analicémoslo físicamente. Mi sistema, supongamos que A tenga mayor presión que B, va a hacer que la pared se mueva hacia B. ¿Está? Al moverse hacia B, va a llegar un momento en que la temperatura de B, porque lo estoy comprimiendo al gas, va levantando, ya que no deja fluir calor para ningún lado. Al levantar, me va a ir incrementando la presión de B, y eso se me va a volver hacia A, infinitamente. Si no hay rozamiento, voy a tener un problema de oscilación infinita, perpetua. ¿Sí? Nada más que Sí, pero como tengo rozamiento, que lo voy a tener seguro, porque está en el medio el segundo principio, en realidad lo que tengo que analizar es cuánto de ese calor de rozamiento pasa para A y cuánto de ese calor de rozamiento pasa para B.
Y en realidad esto va a terminar siendo un problema que lo voy a acotar entre estas posibilidades, diciendo, paso todo el calor de rozamiento al subsistema A, paso todo el rozamiento al subsistema B, y en ese caso, ¿cuáles van a ser los nuevos valores? Es un caso bastante complicado de analizar. Para que ustedes se den una idea, nosotros, digo nosotros en aquel momento en la cátedra de termodinámica, que era el doctor Gal y yo nada más en aquel instante, hicimos un curso de posgrado de termodinámica, en donde nos tomaron como parcial de ese curso de posgrado, que era un curso bastante intenso y complicado, nos tomaron como problema en el parcial para probar ese curso, justamente que resolvamos el tema de pared móvil con pared móvil y adiabática. ¿Sí? Y además, ustedes tienen resuelto este problema de pared móvil con adiabaticidad como un anexo del CALEN. Si ustedes se van al CALEN, al final del libro, está cómo se encara un problema de paredes móvil sin transferencia de calor. ¿Está? Bueno. Ahora viene la pregunta, ¿aprobaron el curso? ¿Este criterio sería como un corolario? Sí, este criterio sería como un corolario. Yo puedo postular de que el criterio de equilibrio térmico para este subsistema es... perdón, para los que no se dieron cuenta, estoy respondiendo una pregunta al chat, ¿no? Si este criterio de estabilidad térmica y de estabilidad mecánica son corolarios del postulado, sí son corolarios. Yo puedo postular los criterios de equilibrio y puedo llegar como corolario a los postulados. Es una cosa compleja de hacer, pero sí. Sí, absolutamente sí. ¿Está? Bueno, no los voy a complicar. El análisis es muy similar con el criterio de equilibrio químico. Para el criterio de equilibrio químico lo que hago es, dejo la pared rígida, sigo con la pared diatérmica, y libero la condición de impermeabilidad para uno de los componentes del subsistema A. O sea, dejo pasar uno, o puedo dejar pasar los dos si se quiere. En ese caso, se llega a la conclusión que el potencial químico, del subsistema A, del componente A del subsistema A, sobre la temperatura del subsistema A, tiene que ser igual al potencial químico en el subsistema B, del componente que yo estoy hablando. Acá yo debería ponerle J y J sobre TB. Ese es el criterio que se llega. No lo voy a hacer ahora en la teoría porque van a resolver en la práctica problemas de esto. ¿Está? Entonces, como resumen, el criterio de equilibrio térmico para dos subsistemas simples que están, dice que 1 sobre TA final tiene que ser igual a 1 sobre TB final. Acá ustedes me pueden hacer la pregunta totalmente válida, que ya me la deberían haber hecho, es ¿por qué sigo poniendo los inversos de temperatura? ¿Por qué no pongo TA final tiene que ser igual a TB final? Porque es una manera, y esto Kallen lo explica, es una manera de recordarles de que este criterio parte o toma como punto de partida a la variable entropía. Cosa que la termodinámica clásica lo hace tomando como partida, como variable fundamental la temperatura, no la entropía. ¿Está? Acá lo importante, porque conceptualmente es mucho mejor tomar como variable primitiva la entropía, que lo que nosotros hicimos, para llegar a este criterio. Y eso termina diciendo que las inversas son iguales. Si bien matemáticamente es lo mismo. ¿Está? Bueno, el criterio de equilibrio mecánico dice que el PA final sobre el TA final tiene que ser igual al PB final, a la presión final, sobre la temperatura final. Como ya se cumplió que las temperaturas son iguales, uno termina diciendo que las presiones finales de A final es igual a la presión de B final, en el mecánico.
Y en el criterio químico uno dice que el potencial químico del componente J en el subsistema final sobre la temperatura de A final tiene que ser igual al potencial químico del componente J en el subsistema B final sobre TB final. El potencial químico es una variable también. El potencial químico está definido como la derivada parcial de la energía interna respecto del número de moles de ese componente. Esa es la definición de potencial químico. Ya lo hemos visto anteriormente. El potencial químico del subcomponente J, ¿sí?, se define como la derivada parcial de la energía interna del sistema S respecto del número de moles del componente J, manteniendo constante, ¿sí?, la entropía del sistema y el volumen del sistema. Y los números de moles de todos los otros componentes K para K distinto de J. Van a ser el último problema de la guía de esto, trata sobre potenciales químicos para que ustedes vean cómo es el tratamiento. Entonces, conclusión de todo esto. Nosotros partiendo, perdón, me preguntan en el chat, dice que para un equilibrio tanto mecánico como químico, ¿tiene que haber uno térmico? En este caso sí, para anunciar esto sí, porque si no, complicaríamos el análisis. Si lo tengo que hacer adiabático es donde ahí se me complica. Y la otra pregunta era, ¿cuáles eran las condiciones para llegar al equilibrio químico? Lo que hago en el equilibrio químico es libero la restricción de adiabaticidad, o sea, la pared permite pasar el calor, y libero la condición de permeabilidad de la pared para uno de los componentes del sistema, para el componente J. ¿Está? Y en ambos casos, como no libero, como si estoy liberando la condición de adiabaticidad, tengo que poner de que es la relación con la temperatura, porque si no volvemos al mismo problema de siempre. En el caso del criterio de equilibrio químico, el hecho de que yo haga que las temperaturas se igualen también, me simplifica, porque si la vuelvo a poner adiabática, pero dejo pasar uno de los componentes, voy a tener un problema de presión osmótica, es otro problema. ¿Sí? Voy a incrementar el número de moles de uno, va a haber un problema de ósmosis. No tiene sentido analizar en este curso ese problema. ¿Sí? Bueno, acá dejamos. ¿Está? Pero como resumen final de todo esto, es que quiero que ustedes entiendan de que partiendo de los postulados, aplicando las cosas que hicimos en los postulados, llegamos a estos criterios de equilibrio, donde estoy haciendo cumplir la primera condición matemática del máximo de entropía. Acá yo estoy haciendo cumplir claramente, solamente la condición que el diferencial de entropía total tiene que ser igual a 0. Es decir, me está faltando hacer cumplir el otro criterio matemático, que era que el diferencial segundo de entropía sea menor que 0. Adelanto, es lo que viene, lo que viene. El diferencial segundo de entropía, que sea menor que 0, me va a conducir a lo que se llaman criterios de estabilidad. Lo vamos a ver unas 4 o 5 clases más adelante. ¿Está? ¿Tienen preguntas? Habilito la camarita para las preguntas. Como siempre, al igual que en los otros casos, ustedes van a hacer problemas de esto. El práctico que viene tiene una parte que es muy teórica. El práctico no que van a ver mañana, sino el viernes. Y después tiene la última parte que van a ver los criterios de equilibrio. No hay pregunta, estamos todos bien. Yo tengo mi duda con el potencial. Sí, no se compliquen ahora por el potencial químico. Yo soy reticente, como todavía ustedes el concepto de potencial químico no lo han visto bien en química,
lo van a ver en la parte de físico-química. Yo no quiero, quiero que lo tomen así. Si estuviese el doctor Gali me estaría retando y diría, no, dale toda la parte de termoquímica, se van a volver locos. ¿Sí? Eso porque él es licenciado en química originalmente. Entonces le gusta meterse en la físico-química. Los ingenieros químicos lo van a ver muy bien en la peor materia que tiene la carrera, que se llama físico-química. ¿Sí? Que es, no los quiero asustar, pero es densa. ¿Sí? Los de minas tienen una físico-química un poquito más light, y los industriales van a rascar la superficie de la físico-química nada más. A ver, el chat, ¿qué me dice? Entienden mejor que ayer, espero que entiendan mejor que ayer, obviamente. Hemos repetido conceptos y hemos dado aplicaciones, así que es mi deseo que entiendan más que ayer, ¿sí? Y peor que mañana. Ojalá. Sí, sí. No se preocupen, después vamos... A ver, en esta primera parte la cosa no se le va a complicar mucho, porque después de pasar esta parte, es más, ¿qué vamos a seguir viendo? Vamos a seguir viendo, aplicado a gases ideales, todas las transformaciones en gases ideales. Es decir, una transformación a presión constante, isobárica, una transformación isotérmica, una transformación adiabática. Vamos a trabajar sobre eso con cálculos de entropía, para después llegar al gran tema de esta primera parte, que son las máquinas térmicas. Que desde ya le adelanto, para que no se me asusten, me empiecen a desertar con esto. En la máquina térmica lo que vamos a estudiar van a ser cómo funciona, desde el punto de vista teórico, termodinámico, un motor de auto. No es que me voy a meter adentro, cómo está. Vamos a pasar por arriba y analizando desde el punto de vista termodinámico un ciclo de Otto, un ciclo de diésel. Vamos a ver cómo funciona un aire acondicionado. La heladera. ¿Sí? Cómo funciona el aire acondicionado en modo frío y en modo calor. O sea, un refrigerador y una bomba de calor. Vamos a estudiar cómo hago para generar energía eléctrica a partir de... todo haciendo uso de esto que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Por qué el segundo principio o segundo postulado nuestro nos va a limitar? Vamos a explicar de que por qué si no enchufo una heladera no funciona. Es obvio, ¿no? Si no la enchufo no va a funcionar. Desde el punto de vista termodinámico no es tan obvio. Lo que ustedes tienen que aprender, lo que nosotros deseamos que ustedes aprendan con este curso, además de los conceptos termodinámicos, es que se planteen todo. ¿Que ¿Por qué? Incluso lo obvio. ¿Por qué tengo que enchufar en la heladera para enfriar lo que está dentro? Porque lo que está dentro está más frío de lo que está afuera. Porque si afuera estuviese más frío que lo que está dentro, no la tengo que enchufar, abro la puerta. Cuando la pared, acá una pregunta del chat, la pared es adiabática, rígida e impermeable, ¿el DU total es igual al DU A más DU B? Sí. Sí, porque lo único que estoy haciendo es diciendo la energía interna es una propiedad extensiva, por lo tanto lo puedo sumar. Ahora, Oscar, y ¿Ah? hablando de refrigeradores, las heladeras esas que no tenemos, Sí. que es lo mismo, ¿Qué? la electricidad reemplaza la compresión, como la No, te me compresión. adelanto. No. No pienso hablar de eso, me niego a hablar de eso ahora. Eso lo vamos a ver cuando veamos ciclos refrigerantes. Ya bueno, tenía una, yo no entendí. Ahora viene lo lindo. Ajá. Esto para que no se me desanimen. A ver, hemos arrancado al principio de la materia, con cerca de 200 alumnos, ya llevamos 75. Podemos volver al Meet, le digo, ahora el Meet lo podemos llegar a usar, en vez del Zoom. Son más rápido que química uno. Lo que pasa es que después, y se los digo a todos, después se hacen los machos, y esto corre también para las chicas en el sentido, de que, sí, yo lo mismo voy y me presento al parcial.
¿Sí? Entonces en el parcial tengo 200 alumnos de vuelta. Cuando en la práctica y en la teoría tenía 70, 80. ¿Sí? Y me van a las consultas para el parcial. Profe, la clase que dio de postulado, ¿la puede repetir? Y no es así la cosa. Entonces, ahora tiene la ventaja que esto va a estar grabado, con lo cual pueden volver a verla. Cuando la clase presencial no quede grabado. Entonces ahí se arma todo el despiol. Bueno, paro la grabación acá y